En la edición de este día, lunes 25 de enero, aquí llega el Comercio TV a la señal de Televicentro. Muy buenos días con todos ustedes, amigos que se unen en este momento a nuestra señal para estar muy bien informados en el Comercio TV con todas las noticias del ámbito nacional y también internacional. Ahí les mandamos un abrazo grande. Hoy día le tendremos pues al candidato vicepresidente del binomio de Arauz. Bueno, hay que escuchar también entonces si hay propuestas. Las propuestas que tienen y claro, en el marco del camino político que tiene nuestro país. Que estamos ya a pocos días nada más, así que hay que pensar bien el voto, hay que tomar decisiones. Correcto. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con... El juez dispuso destitución del prefecto de Manabí, Leonardo Orlando. Podría ser enjuiciado penalmente y así lo sostienen expertos constitucionalistas. Esto ante la sentencia, el propio prefecto Orlando se pronunció en rueda de prensa señalando que la decisión judicial es inconstitucional. Veamos. Pasadas las 19:30 de este viernes 22 de enero, el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, en medio de decenas de simpatizantes que llegaron a la prefectura de la provincia a mostrarles su apoyo, se pronunció sobre la destitución de su cargo dispuesta por un juez de Los Ríos. Se han dado, principalmente por parte del mismo juez, dos atropellos a la Constitución y la ley. Hay sentencia de la Corte Constitucional de que un juez de otra provincia no puede conocer acciones constitucionales sobre hechos ocurridos en una jurisdicción, en este caso en una provincia diferente. La duda de si un juez puede destituir a un servidor público en el caso del prefecto por incumplir una sentencia constitucional de acción de protección a una contratista, la respuesta es sí, ya que el artículo 86, numeral 4 de la Constitución expresa que si una sentencia no se cumple por parte de servidoras o servidores públicos, la jueza o juez ordenará su destitución del cargo o empleo. Sin embargo, esta disposición fue interpretada por la Corte Constitucional. Determinó que la competencia del juez se limita a poner en conocimiento de la Corte Constitucional el incumplimiento de la sentencia de la acción de protección. En esta situación lo que correspondía según los entendidos es que el juez de instancia tenía que poner el caso en conocimiento de la Corte Constitucional, para que a través de acción de incumplimiento la Corte analice el caso y eventualmente disponga su destitución. Es decir, la Corte Constitucional es la competente para destituir, no el juez de instancia. Visto de esta manera, quien podría enfrentar cargos por lo dictado es el juez de la unidad multicompetente de Pueblo Viejo de la provincia de Los Ríos. Yo creo que se metió en un problema penal inclusive el juez, porque podría ser denunciado por arrogación de funciones inclusive, porque no le compete al juez el destituir a una autoridad de elección popular, en este caso un prefecto. Visto de esta manera, la situación se torna compleja. Esto porque lo que corresponde, según Saidán, es que la sentencia sea impugnada mediante acción extraordinaria de protección, con el pequeño detalle que este recurso no tiene carácter de suspensivo, es decir, que la destitución deberá cumplirse. Este embrollo jurídico va a ser muy complejo de resolver, porque justamente lo que ha hecho el juez es actuar sin competencia. El juez, desconociendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, lo que ha hecho es simplemente extralimitarse, arrogarse funciones que le competen exclusivamente a la Corte Constitucional. Dicho esto, algunas acciones se despegarán con el pasar de las horas y los días, entre esas posiblemente la unión de lo político con lo jurídico. Seguramente le dirán, puedes acogerte al derecho a la resistencia. Él no podía destituir, ¿y qué es lo que puede hacer el Consejo Provincial? Analizar si cumple o no esa sentencia. Y puede ser que el Consejo Provincial se resista a cumplir esa sentencia porque se origina en una extralimitación de competencia del juez. Lejos de las especulaciones, ahora se deberá esperar las respuestas que en derecho se generen de lado y lado, con el fin de conocer si Orlando será destituido de su cargo, informó Javier Rosero. Y la Corte Nacional de Justicia ratifica prisión preventiva contra el expresidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Gabriel Mansur, quien es llamado a juicio por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. Gabriel Mansur, expresidente de la Corte Provincial del Guayas, deberá pasar del lado acusador al de acusado, una vez que la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Dilsa Muñoz, dictó auto de llamamiento a juicio en su contra por el presunto delito de enriquecimiento ilícito. La denuncia la presentó en la Fiscalía General del Estado, Iván Granda, exsecretario anticorrupción de la presidencia, cuando ejerció el cargo. Mansur habría adquirido 2 bienes inmuebles con créditos hipotecarios, supuestamente precancelados con fondos de cuentas de terceros. También deberá enfrentar a la justicia a la doctora Silvana B. como presunta cómplice por prestar su colaboración para que Mansur supuestamente cometa la infracción que permitió el aumento de su patrimonio.
Además, se confirmó la prisión preventiva en contra de los procesados, así como la prohibición de salida del país y de enajenación de bienes inmuebles, hasta por un monto superior a $500.000, informó Héctor Romero. Es tiempo de contarles que este día lunes se conocerá si el ex vicepresidente Jorge Glass y los ex ministros de Hidrocarburo, Carlos Pareja Yanuseli y Wilson Pastor serán sentenciados, esto por el presunto delito de peculado que se habría cometido en contra para la extracción de petróleo en la Amazonía ecuatoriana. Veamos. Fue en agosto del 2017 que la Fiscalía General del Estado inició una indagación previa por la entrega del campo petrolero Singue ubicado en la provincia de Sucumbíos, donde aparentemente existirían irregularidades en el contrato para la extracción de crudo entre el Estado ecuatoriano y el consorcio Disiol Gente Oil Ecuador, firmado en el 2012. Porque la contratista había ofertado una tarifa de $34.5 para la extracción del petróleo. Y entonces a mis clientes, funcionarios de carrera, les dicen vayan a negociar con la contraparte. Y ellos hacen una negociación altamente técnica. Y ellos tienen éxito en la negociación porque logran bajar $1 a la tarifa y termina en 33.5. Ahora, la acusación de Contraloría es que debió haber sido menos. Pablo Encalada defiende a 4 exfuncionarios de la comisión licitatoria. Para él, en este caso no existe el delito de peculado. Contraloría dice debió haber sido 32.5 y esto es lo que acoge Fiscalía. Ahora, ¿cuánto es lo que realmente se pagó? Esto es muy importante, porque el propio Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Energía, certifica que lo realmente pagado por la extracción de cada barril de petróleo, en promedio en todos los años, es de $27.8. Ni siquiera los 33.5 que dice el contrato. Sin embargo, la Fiscalía sustenta un perjuicio al Estado ecuatoriano de $28 millones. Se llegó a establecer una tarifa que no fue de manera técnica, sino que es producto de una negociación sin haber seguido los parámetros que correspondían. Aquí son procesadas 15 personas, entre las que está el ex vicepresidente Jorge Glass y los exministros de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli y Wilson Pastor. José Molina defiende a este último. Recordemos que es el primer caso que salió un informe de indicio de responsabilidad penal para el ex vicepresidente Jorge Glass. Luego él se enfrentó a otros procesos legales y lastimosamente cuando la política se inmiscuye en la parte jurídica es una bomba de tiempo. Hay un arrastre por el peso político que tienen estas figuras y cuesta estar al lado de ellas. Silvana Pastor, hija del ex secretario de Estado, también está siendo procesada. Actualmente pertenece a la empresa contratista. La ingeniera Pastor no tuvo ningún tipo de participación en la empresa, ni en la fase precontractual ni en la contractual. Esa fue contratada posterior a lo que se firmó el contrato. Con ese malestar van a la audiencia prevista para este lunes, donde se dará a conocer la sentencia, informó Héctor Romero. Y la Procuraduría General del Estado solicitó a la Corte Nacional de Justicia el embargo de los bienes de los sentenciados por el caso Sobornos 2012-2016, entre ellos el expresidente Rafael Correa. Según un comunicado, esta acción se realiza luego de que el Tribunal de Ejecución pidiera a los registros de la propiedad del país la información de los bienes registrados a nombre de los condenados. Mañana es tiempo de recibir acá en el escenario del Comercio TV, en este día lunes, al candidato a la vicepresidencia de la República por las listas 1, a Carlos Rabascal. Señor Rabascal, es un placer enorme saludarle. Soy Roberto Álvarez Vandenberg desde la matriz de Televicentro. Una buena semana para usted. Roberto, muy buenos días y muchas gracias por esta invitación. Faltaba más, igualmente. ¿Cómo se envuelve esta campaña, señor Rabascal, en este proceso con pandemia? ¿Cómo cree que van las cosas? Bueno, es una campaña típica, ¿no? Es una campaña típica por la pandemia, es una campaña típica también por la situación de las autoridades electorales, tanto el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Electoral, que los destituyen, que no los destituyen. Evidentemente la pandemia incide mucho, ¿no? Es decir, la pandemia no permite hacer o generar una campaña de las típicas, de las clásicas, y hoy juega un papel importante pues la presencia en medios de comunicación, las redes sociales y presencia en territorio, pero una presencia de territorio distinta, con conversatorios manteniendo los temas de bioseguridad
ya no se puede tener esa presencia masiva en territorio, pero no se puede excluir la presencia en territorio, más aún cuando este 7 de febrero nos estamos jugando un tema tremendamente importante. Y este tema tremendamente importante es cómo sacamos al país de la crisis. Y para sacar al país de la crisis hay que entender a las 24 provincias y a los 221 cantones. Sin duda. Señor Pascal, en el tema de su candidatura a la vicepresidencia de la República, bueno, ¿en qué marco va a estar su gestión y qué es lo que ya le han encomendado? Porque me imagino que ya están divididos cómo y qué se va a realizar en caso de llegar a la presidencia. Bueno, ya ha sido público nuestro candidato Andrés Arauz, nuestro candidato a la presidencia de la República, lo ha dicho muy concretamente que yo voy a estar encargado de la reactivación del sector productivo, de la recuperación del empleo y algo que también es fundamental que tiene que ver con la equidad territorial, entendiéndose equidad territorial como desarrollos locales y territoriales. Bueno, yéndose entonces a ese mismo marco, uno de los problemas graves que tenemos justamente hablando de la pandemia es el empleo, el tema de la recuperación de los empleos, que es lo que usted plantea. Se perdieron miles de empleos conjuntamente y se siguen perdiendo en esta pandemia. Roberto, eso es lo penoso que está pasando en el Ecuador. En estos 3 años y medio se han perdido más de 620.000 empleos. De esos 620.000 empleos se han perdido 300 empleos plenos, dignos, que es con seguridad social. Eso genera no solamente un problema de inestabilidad en las familias ecuatorianas, sino que adicionalmente tiene una incidencia en la seguridad social. La seguridad social se ve afectada por $30 millones mensuales por esta ola de despidos. Entonces, lo que hay que hacer acá es establecer una política de inyectar recursos monetarios en la economía, tal como lo están haciendo los otros países en el mundo. Porque si un paciente, un ser humano, comienza a perder los signos vitales, ¿qué se hace? A ese ser humano se le pone el oxígeno y se le genera un electroshock para que se reanime y se recupere. Lo mismo pasa en la economía. Estamos viviendo una economía en depresión, pero además tenemos que entender que no solo es el Ecuador, sino que también es el mundo entero. Entonces tenemos que incorporar esos recursos a la economía. ¿Cómo incorporamos esos recursos de economía? Por una sola ocasión, para generar ese electroshock y para poder activar la demanda agregada. En otras palabras, es generar ingresos para los trabajadores para que puedan consumir. Ingresos y mayor consumo reactivan la producción, se incrementa la producción, se incrementa el empleo y se incrementa la inversión. Entonces la idea es ir por ahí. Por eso que nosotros proponemos 800.000 plazas de trabajo dignos con seguridad social, apalancada o derivada de varias acciones, no solamente de una acción. Por ejemplo, una inversión intergubernamental de $3.000 millones. ¿Qué significa una inversión intergubernamental? Líneas de crédito que da el gobierno central a través del Banco del Estado a los gobiernos autónomos descentralizados, llámese municipios o prefectura. ¿Para resolver qué? Para activar obra pública que active la economía privada. Obra pública que esté orientada ¿a qué? A resolver problemas existentes. Agua potable, alcantarillado. El 50% de las ciudades en el Ecuador tienen problemas de alcantarillado y agua potable. Gestión de residuos al amparo de una economía circular y procesos de reciclaje. Vialidad rural. Canales de riego que son fundamentales para nuestro sector rural del Ecuador. Y adicionalmente un sistema de electrificación que vaya a los sectores rurales, a la agroindustria, a la industria para bajar estructura de costos de producción. Eso entonces nos ayuda a generar plazas de trabajo. Lo otro es proteger la micro, la pequeña y la mediana empresas, que son las grandes generadores de trabajo del país. Es decir, no son las que más facturan, pero sí es las que más generan trabajo. Y hoy el problema, como bien lo dice usted, Roberto, es un problema de empleo, es un problema de trabajo. Entonces ahí también vamos a tener unas líneas de crédito que se entregarán a través de un sistema cooperativo con tasas subsidiadas a 1.000 millones al sector rural, 1.000 millones a la economía popular y solidaria y 1.000 millones también que van a estar orientados a las micros, pequeñas y medianas empresas. ¿Acompañado de qué? Acompañado de una política de reestructuración obligatoria de los créditos que se vencieron durante la pandemia y que no se pudieron pagar, porque en la pandemia los mercados se cerraron, las personas no compraban, por tanto los del sector productivo no producían, pero sin embargo las deudas sí seguían venciendo. Entonces tenemos que alimentar, tenemos que darle oxígeno a ese sector productivo para que pueda comenzar a recuperar la normalidad de la gestión de la vida productiva. Y hacia allá vamos a ir entonces. Y sin duda estamos un poco quebrados con nuestra economía. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero que se ofrece? Sí lo hay, Roberto. Mire, el problema del Ecuador, si bien es cierto, tiene que generar mucho más recursos.
El problema no es que no tenga recursos. Tanto hay recursos, mi querido Roberto, que en el mes de marzo, en el pico más alto de la pandemia, cuando nuestras hermanas y hermanos en el Ecuador se estaban muriendo en las calles del Ecuador y enterrados en cajas de cartón, se tomaron $2.000 millones de la salud pública, y lo utilizaron para pagar anticipadamente la deuda externa, que vencía recién en el año 2022 y en el año 2023. ¿A usted le parece lógico, Roberto, que mientras existía esa crisis se hayan distraído esos $2.000 millones para pagar anticipadamente algo que recién iba a vencer en el 2022-2023? La lógica era utilizarlo en la crisis sanitaria, que era una crisis humanitaria. Mire, el Ecuador tiene recursos. ¿Tiene que generar recursos? Obviamente. Hay que traer los recursos que están afuera, que son como $8.000 millones, que no afectan las reservas, por si acaso, que no afectan reservas, pero hay que ir incorporando, porque además eso se utiliza gradualmente para poder inyectar y reavivar al sector productivo y adicionalmente generar el empleo para que los trabajadores tengan ingresos para poder consumir. Y ese es el punto de arranque, ese es el punto inicial. Mire, Roberto, hoy en día la clase media planificó su vida. Seguramente compró una casa a través de una hipoteca, compró un carro a través de un crédito. Un poco lo normal. No lo ha podido pagar. Entonces, por eso es que nosotros establecemos todas estas políticas, una reestructuración obligatoria, para que esa persona que se considera clase media, que ha comprado a través de una hipoteca, una vivienda o el carro, no lo pierda, para que no afecte su patrimonio. Porque lo importante aquí es defender a aquellos que tienen una posibilidad de tener un trabajo y poder consumir en la economía. Entiendo lo que usted me dice, señor Rabascal, que va también a incorporar dentro del plan de trabajo una reestructuración de deudas de la banca. Claro, definitivamente. Lo hemos anunciado así. Porque, a ver, la banca tiene que ser parte de la solución y parte del problema. Evidentemente, cada ciudadano o ciudadana conoce su realidad. Pero si la persona pide una reestructuración dentro de los parámetros que he mencionado, por supuesto, tiene que ser de carácter obligatorio, porque esa ley mal llamada humanitaria no corrigió el tema. Primero, que permitió el despido masivo, pero en segundo lugar, ¿qué permitió? Le dijo a los ciudadanos y al sector productivo: vayan ustedes a negociar con la banca. Pero la banca sabemos que no negocia en condiciones favorables para el sujeto de crédito, porque a ellos lo que les interesa es el corto plazo y la tasa de interés alto. Y hoy tenemos que trabajar en condiciones favorables para los ciudadanos, para las ciudadanas, para que mantengan la casa, para que mantengan el vehículo y para salvar a ese universo del sector productivo que está entre la micro, la pequeña y la mediana empresa. ¿Qué usted hubiera hecho, señor Rabascal, en el tema de la pandemia? Usted tocó un tema interesante. Dejó que el país, de alguna manera, quite el empleo propio, se deshaga porque no podía pagar. ¿Qué hubiera hecho usted? Mire, en este tema había que hacer lo que hicieron los otros países del mundo. Es establecer durante la crisis, durante la época más dura de la crisis, establecer un sistema de copago de las nóminas de los sectores más vulnerables del sector productivo para mantener el empleo. Me refiero a la micro, a la pequeña y a la mediana empresa. Ese sistema de copago iba a ser temporal, ¿sí? Entonces, de esa manera manteníamos el trabajo y manteníamos los ingresos. Y al mantener el trabajo y mantener los ingresos, manteníamos el consumo y por tanto manteníamos la producción. Independientemente que en esos momentos las personas estaban prácticamente encerradas en cada una de sus... Y paradas sin trabajo, ¿no? Y paradas sin trabajo. Casualmente por eso es que había que asumir la responsabilidad de ese copago, que lo hicieron los otros países del mundo y aquí no se lo hizo. Acá, sin embargo, se tomaron los 2.000 millones de la salud pública y se pagó anticipadamente. Ya lo dijo, el tema de la deuda hacia los bancos. Y de eso del tema de los bancos, ¿cómo bajar los intereses? ¿Qué se plantea? Porque un tema grave es el tema de los intereses también, tomando en cuenta que los intereses también los regula el Estado, ¿no? Sí, pero hay un tema anterior que para mí es más importante que todo lo que hemos hablado, que tiene que ver con la vida y la salud de la gente. Es decir, el tema de las vacunas. El tema de las vacunas, el Ecuador tiene que traerlas urgentemente. Y aquí, lamentablemente, Roberto, y yo creo que usted va a coincidir conmigo, porque es algo de sentido común, yo creo que el mundo está cayendo en un error, entrar en una guerra ideológica de las vacunas.
Hoy tenemos que diversificar las fuentes de vacunas. El Ecuador tiene 17 millones de ecuatorianos. 17 millones de ecuatorianos que necesitan 2 dosis de vacuna por cada habitante. Correcto. Entonces, tenemos que más bien enfocarnos en eso. Ya nosotros hemos hecho un avance. Hemos hablado con la República Argentina, que tiene un licenciamiento y que nos permite tener 4 millones de vacunas. Pero eso va a ser insuficiente. A ver, para un revisión, ahí en el tema de las vacunas es interesante toparlo y desarrollarlo, porque la vacuna finalmente es un negocio privado del laboratorio AstraZeneca, que tiene un laboratorio ya en Argentina, y lo que va a hacer es producirlo en Argentina. Y en este caso el gobierno argentino lo que haría es comprarle a este laboratorio. ¿Cómo entramos nosotros en esto? Por temas de licenciamiento y por temas de acuerdos. Es obvio que el que lo produce es un laboratorio. Así, y privado. Claro, como en el mundo entero. Pero es que ahí vienen los acuerdos, ahí viene la proactividad, pues, mi querido Roberto. Pero Argentina nos va a dar comprando. Claro, y nosotros le compramos a la Argentina. Pero por supuesto, es una triangulación. Claro, pero nosotros no tiene el gobierno no vale. Perdón, ¿qué cosa? El gobierno ya tiene adelantado también con el mismo laboratorio una compra de vacunas, 5 millones un momento, otro 8 millones otro, de acuerdo a la producción que vayan necesitando. A ver, pero el tema es la velocidad, mi querido Roberto. Okay. El tema es la velocidad, el tema es la agilidad. Y aquí hay un tercer elemento, la gratuidad. La gratuidad para nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y establecer la priorización adecuada. Operadores de salud, sectores vulnerables de la patria. Yo les recuerdo que 6 de cada 10 ecuatorianos viven entre la vulnerabilidad y la informalidad. Clarísimo. No podemos dejar a nuestras hermanas y hermanos ahí abandonados, porque durante la pandemia, claro, es muy fácil decirles quédense en casa, pero si usted ha ido a Monte Sinaí, sabe en qué condiciones viven, sabe en qué condiciones viven. Entonces también ahí tenemos que ser responsables en ese sentido. Y ese es un tema que es prioritario para cualquier gobierno que sea, porque aquí no se trata de ideologías, aquí se trata de humanidad y de solidaridad. Por eso yo me aíslo de toda esa pelea absurda en que los unos creen que tienen la verdad absoluta y los otros también. Aquí hay que pensar en la vida de la gente, aquí hay que pensar en la salud de la gente. Y lo otro, ya pasando a la pregunta original que usted me había dicho, entré a otro tema, Roberto, tiene que ver con el tema de las tasas de interés. Mire, como bien dijo usted, el gobierno, que es el representante del Estado, tiene las condiciones para poder regular a través de la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Pero no se trata solamente de regular durante la urgencia y la emergencia. Se trata también de hacer sostenible que las tasas de interés puedan reducirse, puedan disminuirse. Para eso, una decisión urgente y emergente a través de la Junta, reducir las tasas. En el sistema cooperativo, en algunos casos, generar un tipo de subsidio. Y lo otro es ya establecer de una vez por todas en el Ecuador un mercado de capitales potente. Pero no podemos seguir en esa pelea absurda que porque Guayaquil y Quito cada uno quieran tener una bolsa de valores. O sea, somos un mercado tan pequeño que tenemos que optimizar los esfuerzos. Tenemos que crear un gran mercado de capitales y para eso hay que plantear una reforma del mercado de capitales. ¿Por qué? Porque el mercado de capitales permite catalizar y canalizar todo el ahorro nacional. Y entonces esa es crear otra fuente alternativa de financiamiento. Pero eso toma tiempo, señor Rabascal. No se lo puede hacer de la noche a la mañana. No, pues obviamente no se lo puede hacer. Toma tiempo. Por eso toma tiempo. Que los procesos... A ver, Roberto, al país ya hay que verlo en horizonte de tiempo. No vamos a poder solucionar los problemas estructurales de la patria ecuatoriana pensando que uno tiene la varita mágica. Uno tiene que ver al Ecuador en un horizonte de tiempo, en función del país que queremos que sea factible, viable y sostenible, pero con metas de corto, mediano y largo plazo. Por eso digo, primero, Junta de Regulación Monetaria en decisión urgente y emergente disminuir. Y establecer también la orientación de los créditos, porque cuidado, todos los créditos se nos va al consumo y la menor cantidad de créditos se nos va al sector productivo. Vamos con eso. Entonces tenemos que ir teniendo una planeación en términos de ordenamiento de esos créditos para que también activen a la economía. Y por otro lado, ahí viene lo que es de mediano y largo plazo, la reactivación de un mercado de capitales. Que el mercado de capitales existe, por si acaso, no es que no existe. Lo que hay es que fortalecerlo, lo que hay es que apuntalarlo y también tiene que venir acompañado con un cambio cultural del sector productivo. De lo que le escucho, señor Carvajal, ¿usted estaría de acuerdo que el Banco Central sea autónomo, sea independiente de las decisiones del gobierno justamente por esto?
a ver, primero una precisión. Mi apellido es Rabascal, Roberto. Sí, claro, Rabascal. Sí, sí, es que Problema le mío es Rabascal. que tuve un problema de dicción muy propio mío en la mañana producto del frío de Quito. No se preocupe, que para eso está el café, que a mí también me pasaba lo mismo. Vea. Así nos pasa, si a usted le pasaba la mañana igual. Claro, así es. Bueno, a ver, lo del Banco Central es una discusión que para mí es irresponsable de parte del actual gobierno. Porque el Banco Central en la Constitución de la República establece que es parte del Ejecutivo. Por tanto, un blindaje de la autonomía y la independencia del Banco Central está en contravía con lo que establece la Constitución de la República. Pero más allá de eso, nosotros tenemos un país que no tiene una moneda propia, que tiene el dólar, que entre paréntesis hay que mantenerlo y fortalecerlo. Te iba a preguntar. No. A ver, salir de la... A ver, para aquellos que están creando pánico financiero, decir tan solo salir de la dolarización es una tamaña irresponsabilidad. Porque si una certeza hemos tenido los ecuatorianos, Roberto, es el dólar. Porque el dólar nos ha permitido mantener el valor de la moneda, nos ha permitido tener capacidad adquisitiva, capacidad de compra, nos ha permitido adicionalmente poder planificar en el sector productivo con una moneda dura. Porque imagínense si esto hubiera ido de devaluación. Y esto además, con pandemia, con una moneda débil, olvídese. Claro, y además otra cosa. Otro tema que nos ha permitido el dólar es controlar inflación. Correcto. Eso es importante. Eso es importante para una economía. Entonces el dólar se tiene que mantener. Ya, eso es punto uno. Punto dos, al no tener moneda propia y para poder tener una economía que tenemos que reactivarla, necesitamos de cierta política monetaria, que sí la podemos tener a través del Banco Central del Ecuador. Entonces ahí es importante porque el Banco Central, como hacen en todos los otros países que hacen, es activar en la economía y regular la economía y regular los mercados. Pero siendo autónomo, porque si no sería parte de una política de gobierno. Es que está establecido así en la Constitución de la República. No, por eso le pregunto a usted, porque hay una modificatoria que pretende darle al Banco Central esto mismo, su autonomía. Pero la modificatoria que se plantea, es una exigencia del Fondo Monetario Internacional, además reconocido por el propio ministro de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, es una regulatoria legal. No, una ley no puede irse en contra de la Constitución de la República del Ecuador. Tendría que modificar la Constitución de la República para poder... ¿Y cree usted que sería factible o no? No, no es factible. No es factible y tampoco es deseable en este momento. No es deseable. Necesitamos el Banco Central. Porque, mire, ¿de dónde se va a financiar el Ecuador? ¿Con deuda externa? Eso ya es imposible prácticamente. No, pues más y le iba a preguntar, ¿más deuda? No, hay que reestructurar. Así como estoy diciendo para los ciudadanos y el sector productivo, darles oxígeno. El Ecuador igual necesita ese oxígeno. Por tanto, tenemos que reestructurar todo el paquete. Ya lo que se hizo está, pero hay que seguir reestructurando. Ya. Eso es punto uno. Lo otro son cosas que van a tomar un tiempo. Por ejemplo, exportaciones. Tenemos que incrementar nuestras exportaciones. ¿Cómo? Ampliar la canasta exportable y ampliar mercado. Pero eso va a tomar un tiempo. Y el otro tema es la inversión. Y la inversión va a ser fundamental, ya sea la extranjera directa a través de macroproyectos específicos o ya sea inversión nacional residente en el exterior, pero a partir de encontrar causas comunes, con portafolio de inversiones que estén relacionados con proyectos específicos, que tengan incidencia en competitividad, bajar costos de producción y generación de empleo y blindar esas inversiones a efectos de ser un país atractivo y aprovechar el dólar, que es una moneda dura. Entonces, pero necesitamos en el arranque inyectar esos recursos económicos y el Banco Central es fundamental. El arranque ustedes estaban indicando y el candidato Arauz a la presidencia, su pareja de fórmula, indica que en la primera semana va a entregar $1.000 a 1 millón de madres inmediatamente. ¿De dónde está la plata? Usted mismo lo acaba de decir. A ver, ¿sabe cuánto representan los $1.000 millones? Dígamelos. El 1% del Producto Interno Bruto. Pero sí tenemos la plata, usted ya se ha revisado, vamos a entregarlo. ¿De qué forma se lo va a entregar? Funciona y representa el 3% del presupuesto general del Estado, apenas el 3%. Mire usted, esta es una discusión, discúlpeme que pasé la botella. Pase porque yo pasé el café en cambio. A mí no me han traído café a esta hora. Pero es que no esté en el estudio, sino aquí estaría con cafecito. Sí, estoy en Guayaquil ahora, sí, pero les prometo visitar el estudio cuando esté por allá. Con gusto. Mire, Roberto,
hay que poner las cosas en orden. Miren, ¿qué es importante en este momento? El ser humano o lo corporativo internacional. Mire usted cuánto representó en el año de 1984, gobierno de Osvaldo Hurtado, la securitización en el Ecuador, para salvar a ese sector corporativo que se había endeudado en dólares y que la securitización fue permitirle que le paguen al Estado ecuatoriano en sucres devaluados y el Estado ecuatoriano asumía la deuda y pagaba en dólares. Eso costó al Estado ecuatoriano en aquel entonces, porque esto es importante ponerlo en antecedentes y en perspectiva. Le costó 1.300 millones de dólares frente a una economía de 17.000 millones de dólares. Eso representó el 8% del Producto Interno Bruto de aquel entonces. Feriado bancario, 8.000 millones de dólares frente a una economía de 30.000 millones de dólares, 27% del Producto Interno Bruto. Pero no estábamos endeudados, señor Rabascal. Para a un sector empresarial y luego para salvar a un sector bancario. Correcto. 2.000 millones para pagar anticipadamente la deuda externa que vencía en el 2022-2023. 2% del Producto Interno Bruto. 2% del Producto Interno Bruto. ¿Sí? Entonces, estos 1.000 millones apenas representan el 1% del PIB y el 3% de un presupuesto que está aprobado. Un presupuesto que está aprobado. Esto es cuestión de establecer y ordenar el presupuesto, nada más. O sea, lo que usted dice es prioridades, lo que está hablando. Lógico. ¿Qué prefiere usted cuando usted evidentemente, como todos los ecuatorianos, tiene una familia? Si usted tiene un familiar que está enfermo y que está corriendo su vida en peligro y tiene en paralelo una deuda que va a vencer, ¿a dónde privilegia? ¿A la vida de su familiar que está corriendo en riesgo la vida o pagar la deuda? Pues yo tengo que salvar la vida, porque ahorita sin vida y sin salud el resto del país no va a existir. Entonces necesito establecer la prioridad y eso se llama humanidad, eso se llama solidaridad. ¿Cómo va a ser la relación con la empresa privada? Hablando de ese tema. Muy buena, Roberto, es que no tiene por qué ser mala, muy buena. Igual con los medios de comunicación, que de una vez me anticipo porque sé que esa pregunta seguramente me la va a hacer, porque usted es un periodista acucioso. Muy buena, no tiene por qué ser mala. De hecho, me he venido reuniendo con sectores empresariales. Me he venido reuniendo y hemos venido conversando y hemos hablado de establecer mesas sectoriales para trabajar en conjunto. También igual con las provincias para hacer agendas de desarrollo provinciales. Igual hemos venido hablando con ciertos sectores que son más vulnerables en la economía. También como hemos hablado con el sector exportador, que va a ser fundamental en estos momentos. Es decir, tenemos que hablar con todo el mundo, tenemos que dialogar con todo el mundo y tenemos que construir conjuntamente. Por eso yo digo, llegó el momento de hablar en serio en la política y establecer causas comunes, porque esto ya no es cuestión de ideología, Roberto. Esto es cuestión de causas comunes, porque tiempo que se pierde es vida que se pierde. Y allá tenemos que ir. Y hablando de varios temas, hay que preguntarle, señor Rabascal, el candidato Arauz ha indicado que se va a pedir a los jueces revisar la sentencia en el caso del expresidente Correa y también de otros que han sido sentenciados. ¿Usted está de acuerdo de eso? ¿Cuál es su criterio? ¿Es posible realizarlo? Tomando en cuenta que son sentencias ejecutoriadas. A ver, hay temas que se pueden hacer a nivel internacional y tendrán que hacerse a nivel internacional. Porque acá, como bien dice usted, ya en el Ecuador ya son temas hechos y realizados. El propio expresidente Correa, ¿qué ha dicho? Ha dicho que a él no le interesa ni indulto, ni amnistía, ni nada del estilo. Y ha dicho que él va a acudir, y de hecho ya está acudiendo, a instancias internacionales. Entonces serán esas instancias internacionales las que tendrán que resolver. Déjeme decirle, yo tengo mis dudas sobre los debidos procesos llevados a cabo acá en contra del presidente Correa y en contra del expresidente Glass. Y yo lo he dicho antes, yo sí sería y soy partidario de establecer una auditoría internacional sobre esos procesos, hasta para poder garantizar que se ha cumplido el debido proceso. Pero yo tengo mis dudas que se haya cumplido con el debido proceso. Entonces, una instancia internacional, evidentemente no puede ser cualquier instancia, sino que tiene que ser una instancia internacional reconocida, Naciones Unidas, OEA, qué sé yo, ¿verdad? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, puede revisar esos casos. Hasta por el bien del país, mi querido Roberto, porque el problema ya pasa por credibilidad y eso es un activo que tenemos que comenzar a cuidar. En el país ya hay que comenzar a cuidar y construir, mejor dicho, cultura a la ética, cultura a la legalidad, cultura a la institucionalidad, cultura a la responsabilidad y cultura al compromiso.
de todos quienes conformamos el Estado Nacional. Tengo que preguntarle finalmente, señor Rabascal, hay que hacerlo, ¿qué papel jugará el expresidente Correa en el gobierno de ustedes en caso de llegar? A ver, Andrés Arauz le ha dicho, como expresidente y como una persona que tiene un background importante en el manejo del país, siempre será importante consultar, que sea una persona de consulta para determinadas cosas por su experiencia. Y eso es normal, en otros países del mundo también se lo hace, se consulta a los expresidentes. Así que yo no le veo mayor drama en eso, mi querido Roberto. No, yo le he preguntado, nada más saber qué papel tocará, porque... Y yo le contesto, mi querido Roberto. En la campaña electoral vemos la imagen del expresidente Correa en casi todos los afiches. Entonces, da la impresión de que también está en campaña. Bueno, pero si usted ve también, pues entonces la imagen del señor Lasso en un conversatorio con el señor Nebot, donde el señor Nebot prácticamente le está dando clases Nebot no ha sido política, sobre ideología y toda la cuestión. Ni el señor Lasso. Sí. O sea, son connotaciones diferentes. A ver, no podemos dejar de desconocer los capitales políticos de los liderazgos políticos. Eso es así. Así que en ese sentido, eso son más formas que fondos, ¿no? Interesante todo lo que hemos conversado, señor Rabascal. Quiero agradecerle muchísimo por habernos acompañado. Queda pendiente la invitación al café acá en el estudio. Encantado, encantado. Lo que pasa es que tendré que madrugar para ir al sur de Venga, venga. Un abrazo grande. Un abrazo, Roberto, y que tengan un buen día. Lo propio, Carlos de Rabascal, candidato a vicepresidente por las listas 1, binomio de Arauz, ha estado con nosotros. Tiempo de una pausa, ya venimos. Decisión Electoral 2021. El dirigente indígena Salvador Quispe es quien encabeza la lista de candidatos para asambleístas nacionales por el Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic. El ex prefecto de Zamora Chinchipe busca bajar las tasas de interés y luchar contra la corrupción. Salvador Quispe Lozano, sociólogo de 49 años, ha sido militante del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic desde los inicios de esta organización. En 1999 fue presidente de la Confederación de los Pueblos de la Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari, y en el 2002 formó parte del Consejo de Gobierno de la Confederación de las Nacionalidades Indígenas, CONAIE. Representó a la provincia de Zamora Chinchipe como diputado por Pachacutic en el año 2002 y 2006. Ya en el 2009 se convirtió en prefecto de la misma provincia, época en la cual se mantuvo crítico al régimen del entonces presidente Rafael Correa. Llegó a ser precandidato a las elecciones presidenciales de 2017 por Pachacutic. Fue parte de los dirigentes que protagonizaron las protestas contra el gobierno de Lenín Moreno en octubre de 2019, en donde exigían la derogación del decreto 883, que eliminaba los subsidios del combustible. Para los comicios del 7 de febrero de este año, su candidatura es para asambleísta nacional por Pachacutic. Entre sus propuestas está la de bajar las tasas de interés para fomentar la agroindustria, algo que asegura haber estado planteando desde mucho antes, pero aspira a que se cristalice tras conseguir la curul en la asamblea. Así también está enfocado en temas ambientales. Que sea el pueblo ecuatoriano el que decide en las urnas si va a la minería que contamina el agua, que contamina la tierra, o si ese territorio se cuida para el líquido vital, para la agricultura. Asegura que las leyes serán revisadas para garantizar a la juventud ecuatoriana el libre ingreso a la universidad. También incluye entre sus propuestas ajustar el Código Integral Penal en caso de ser necesario, para lograr una lucha seria contra la corrupción, informó Celeste Dueñas. El CNE realizó un segundo simulacro electoral con la fin de identificar los detalles, mejorar el día de las elecciones y, claro, establecer las medidas de bioseguridad. Veamos. Los miembros de la Junta verifican que el paquete electoral... Un segundo simulacro electoral se realizó la mañana del domingo para ultimar detalles sobre las medidas que se deben cumplir y seguir para el próximo 7 de febrero. En un colegio privado de la capital se instalaron las juntas receptoras del voto, se siguieron las normas de bioseguridad y se puso a prueba 4 sistemas: el de publicación de actas y resultados, el de escrutinio, el informático y el conteo rápido. Reiteramos nuestro compromiso
es garantizar que dentro de los recintos electorales no exista riesgo de contagio y con ello buscamos garantizar la calidad de la democracia. No venga con niños, no ingerir obviamente alimentos, pero sobre todo no demorarse en el proceso electoral ni tampoco generar aglomeraciones, sino salir de manera dinámica. En el sitio también se realizaron pruebas de sobrevuelos con drones parlante que emitirán alertas en caso de que se registren aglomeraciones. Se observa incumplimiento del distanciamiento social en este recinto electoral. Esto mientras el Consejo Nacional Electoral dio el siguiente anuncio. Desde hoy iniciamos la acreditación de los delegados de las organizaciones políticas. El Instituto Geográfico Militar ha impreso hasta el momento más del 61% de las papeletas donde figuran los binomios presidenciales, el 100% de las papeletas de asambleístas nacionales, provinciales y del exterior, y sobre parlamentarios andinos no hay ninguna papeleta impresa aún. Nosotros mandamos la impresión siempre y cuando tengamos un documento, una certificación de que no hay más recurso en el contencioso electoral. Hasta el momento tenemos ya un recurso de corrección que nos han pedido, mientras tanto nosotros no podemos mandar a imprimir. Sin embargo, de acuerdo al cronograma, el proceso de impresión de papeletas deberá concluir el 31 de enero. Sobre las 6 millones de papeletas de binomios presidenciales que fueron impresas con error, se señaló lo siguiente. Las papeletas que tienen error y que están bajo la custodia del Instituto Geográfico Militar tienen que pasar por un proceso de auditoría de la Contraloría General del Estado y una investigación propia que lo estamos haciendo como Consejo Nacional Electoral. Se debe cumplir estos protocolos, pero si la duda es y el temor de que estas papeletas puedan tener un mal uso, queda totalmente descartado aquello porque las nuevas papeletas son de otro color. Informó Valeria Navarro.